Gracias, Juliana. 8:41. Hemos hablado desde muy temprano de los 10 años de Jorge Mario Bergoglio, el pontificado de Francisco, a la cabeza de la Iglesia Católica. Y queremos saludar a Óscar Elizalde, doctor en comunicación social, docente, investigador. Actualmente dirige el Centro para la Comunicación del CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano. Bienvenido a RCN Radio, señor Elizalde. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación y los he estado escuchando en este bonito también homenaje y análisis que están haciendo del 10º aniversario del inicio del pontificado del Papa Francisco. Queríamos preguntarle, usted que es un conocedor y un vaticanista muy respetado, ¿cómo califica estos 10 años de Francisco? ¿Le han sorprendido? ¿Lo ha decepcionado? ¿Ha estado a la altura de lo que se esperaba de él? ¿Cómo podría resumir usted esta década de pontificado? Bueno, yo creo que sin duda Francisco en el momento de su elección, hace 10 años, cuando él se presenta, recordamos esa imagen del balcón, ¿no? Y él dice que parece que sus hermanos cardenales han ido a buscar el Papa al fin del mundo. Fue como una de su primera expresión. Y casi que de inmediato yo siento que nos empezó a sorprender con algunos gestos. Creo que las palabras del Papa es importante. Para mí parece que nos ha comunicado aún mucho más sus gestos que empezamos a ver desde aquellos días, ¿no? El gesto de un Papa que renuncia a vivir en un palacio arzobispal como sus antecesores y decide irse a una residencia que es la que usualmente utilizan los cardenales cuando van al Vaticano y otras personas que visitan el Vaticano. Entonces es un papa que quiere estar en comunidad, que le gusta estar con la gente como lo hacía en Buenos Aires, que sigue usando sus zapatos de siempre, que carga con su maletincito, él mismo lleva ahí sus papeles, sus discursos cuando viaja a los países que visita. Y sobre todo yo creo que es un papa que nos ha hablado, que nos ha tocado el corazón por la sinceridad y por la fuerza de sus palabras, pero también por el empuje que le ha dado en estos años a la Iglesia. Creo que ustedes lo mencionaban muy bien hace un momento cuando hablaban de la obra de Austin, un gran amigo y que lo ha conocido, tuvo la dicha de hacer además cuando hizo su tesis doctoral, vivió en Buenos Aires y entonces me contaba una vez, yo no sabía que los datos que estaba recogiendo me iban a servir para escribir el libro sobre el primer papa latinoamericano. Es un poco el origen de su primera obra y yo creo que es el papa reformador, un poco lo que resumiría su pontificado. El papa que se lanzó, o que más bien nos ha lanzado a que la Iglesia vaya a las periferias geográficas y existenciales. El papa que se ha atrevido a tocar ciertas llagas que estaban allí presentes y que también las padeció Benedicto, sobre todo al denunciar, por ejemplo, la lacra de la pederastia, como él mismo la ha dicho en varias oportunidades, e instaurar unos protocolos rígidos, fuertes para luchar y más bien incluso yo diría para promover otro tipo de mirada también desde la misericordia. Y bueno, y eso creo que ha sido lo que hemos visto en estos 10 años. Ahora, Óscar Elizalde, ¿usted cree que pesó en algo, poco o mucho, en el pontificado del Papa Francisco la sombra del Papa emérito Benedicto XVI? Yo creo que él como que toma, como que le toma la mano a lo que el Papa Benedicto empezó a descubrir con asombro, sin duda, los problemas. Y creo que cuando se reúnen los cardenales después de la renuncia de Benedicto y hacen sus reuniones donde hablan de los temas de la Iglesia, sus pronunciamientos tal vez para responder a esa nueva situación, creo que ahí ya estaba él marcando cuál podría ser su pontificado, pero además creo que fue mucho más allá, porque ningún papa se había atrevido a hablar de una manera tan dura, tan fuerte, por ejemplo, sobre problemas como el cambio climático. Por eso es que muchos consideran que una de sus encíclicas, Laudato Si, que significa alabado sea, esa encíclica realmente él la hizo no pensando para la Iglesia, sino para todas las personas de buena voluntad, como se suele decir, ¿no? Entonces ahí yo digo, de alguna manera
sí él tomó en cuenta las situaciones que ya venía viviendo el pontificado anterior, pero muy pronto él asumió su propio estilo y su propia forma, digamos, de gobernanza en la iglesia. Y creo que eso es un poco lo que hemos visto en sus viajes, ¿no? En sus gestos, en su denuncia permanente de la guerra, cuando nos habló aquí en Colombia en el 2007 de la necesidad de dar un paso para la reconciliación muy serio, muy sólido. Son como temas que son muy propios de él. Hablando en estos días con una de las personas que más lo conocen, con la doctora Milce Cuda, una teóloga argentina que trabaja en el Vaticano, me decía, yo a veces siento que más que fue el Papa que esté dando un aporte a América Latina, que sí lo es, también es América Latina que le está dando un aporte a la Iglesia Universal con Francisco. Ahora, le quiero preguntar por el futuro y no digamos un futuro muy lejano, un futuro relativamente cercano y tiene que ver con la salud del Papa Francisco. ¿Hasta dónde podría marcar los próximos años ese estado de salud y hasta dónde lo que siempre se ha dicho, que por voluntad propia el Papa prefiere hacerse a un lado por los problemas de salud que pueda venir presentando? Sí, yo creo que es una realidad que la salud del Papa, a medida en el paso, sobre todo estos últimos años, se ha sentido deteriorada. Yo siento que incluso yo tuve la posibilidad de verlo en el pasado mes de noviembre por una asamblea del Dicasterio para la Comunicación, una asamblea plenaria en que nos habló. Y si bien uno ve que el tema de la movilidad le afecta mucho, ¿no? Y eso lo hemos visto claramente, tiene la mente muy lúcida, es lo que me dejó a mí la impresión, ¿no? Es decir, yo creo que desde que el Papa se sienta en condiciones para seguir ejerciendo su liderazgo como corresponde, más allá de la afectación de su rodilla y todos los demás temas de salud, él estará, sobre todo que tiene, yo siento muchos motivos para seguir al frente, porque ha emprendido una gran reforma que justamente está como, yo siento, en el momento clave de que se pueda cimentar, ¿no? Con el proceso del sínodo que se está viviendo actualmente, que va a ir hasta el 2024, pero también vendrá un año jubilar. Entonces, yo creo que él nunca ha negado la posibilidad de hacerse lado como lo hizo Benedicto, ¿no? Él creo que eso también lo tiene claro, pero también yo siento que también en medio de todo también hay muchos intereses de algunos que quieren que pronto se haga al lado. Entonces, de alguna manera creo que lo que vemos es que está él ahorita todos sus 5 sentidos para seguir ejerciéndolo. Lógicamente que si como cualquier persona octogenaria podría tener un quiebre de salud y eso podría ocurrir con él o con cualquiera, ¿no? Así que sin duda, de todas maneras, siempre estamos atentos a qué pueda ocurrir, ¿no? Eso tampoco lo podemos negar y en este momento creo que con los 10 años que él ha dejado como legado ya, pues con mayor razón es una preocupación de muchos saber si lo que él ha iniciado se puede seguir concretando o no. Señor Elizalde, ¿qué antecedentes hay precisamente de que un pontífice haya permanecido en el cargo un tiempo determinado, un tiempo largo, teniendo limitaciones físicas que le impidan desplazarse, que le impidan hacer las visitas pastorales que ellos acostumbran a hacer, etcétera? ¿Hay algún antecedente de algún papa que haya permanecido, digamos, acuartelado en Roma por cuenta de sus limitaciones físicas? Bueno, tal vez el caso más reciente o más cercano que tenemos es el del largo pontificado de Juan Pablo II. Yo creo que, como recordaremos, ya a inicios de este milenio, sus últimos años, eran muy grandes las limitaciones que él tenía de salud, ¿no? Digamos, incluso hay un libro muy interesante de Nelson Castro, un periodista argentino, sobre la salud de los papas, que hace un análisis exhaustivo de los pontificados, por lo menos del último siglo, y pues ciertamente todos tienen, en algún momento viene el quebranto de salud y este tipo de limitaciones, excepto tal vez Benedicto XVI, ¿no? Que como sabemos prefirió, antes de que se le deteriorara mucho más la salud, renunciar, ¿no? Pero digamos, lo usual es que en la Iglesia poco se ha hablado de la jubilación de un papa.
Ese fue un tema que yo abordaba el año pasado en un artículo y donde pues realmente a mí me parece que es un tema que se puede tornar cada vez más usual, ¿no? Que un papa en ejercicio vea la necesidad de renunciar cuando ya la salud no le da para la gran responsabilidad que tiene, ¿no? Y bueno, y pues sinceramente creo que ellos han mirado seguramente en el espejo la realidad, por lo menos de Juan Pablo II, que pues claro, el gran peligro evidentemente es que un papa que ya no esté en condiciones, que ya no se le vea, que ya no pueda salir, ya no pueda estar en eventos públicos o tener palabra propia, pues evidentemente deja ese liderazgo lo podrán estar ejerciendo otros, ¿no? Sus cercanos colaboradores, pero también pues no conviene que alguien tome en lugar del Papa las decisiones que le compete a él. Entonces yo creo que a pesar de esos antecedentes, lo que de pronto yo veo es que cada vez nos va a sorprender menos que un romano pontífice renuncie a su oficio y digamos que el derecho canónico lo contempla porque se puede hacer, y para que la renuncia sea válida es necesario que se manifieste formalmente, pero no necesita ser aceptada por nadie. Óscar Elizalde, doctor en comunicación social, docente, investigador, director del Centro para la Comunicación del CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano. Gracias por estos minutos con RCN Radio. Buen día para usted, muy amable. Gracias, un abrazo.